¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, queridos amigos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí una vez más en esta su clase número 6. Lo que no te contaron de Jesús. Su curso, Lo que no te contaron de Jesús. La clase número 6 que hoy se llama Jesús en Jerusalén. Y el objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos conozcan cómo ningún acontecimiento fue más atractivo para él, más humanamente conmovedor que esta visita a Jerusalén, la primera que recordaba y pues la primer gran cátedra que dio él a la humanidad. Así es que pues vámonos sin más. Sin más, vámonos precisamente a su curso. Y pues, qué maravilla debe haber sido para él visitar esta ciudad. En serio, qué maravilla. Pero pues para hacer una visita de esta naturaleza se lleva muchos preparativos. Hacer un viaje de esta naturaleza en aquel entonces implicaba como, por ejemplo, nosotros querer ir, no sé, precisamente a Jerusalén, saber todo acerca de qué es lo que tiene uno que llevar, cuánto tiempo se va uno a llevar, etcétera. O sea, muchas cosas de esta naturaleza, de esta forma, pues así, en esta forma. Pues la verdad está dicho, hubo mucha preparación para que Jesús pudiese ir a Jerusalén. Y de toda la extraordinaria carrera terrestre de Jesús, ningún acontecimiento fue más atractivo, más humanamente conmovedor, como dije al inicio, que esta visita a Jerusalén. La primera que recordaba, la experiencia de asistir solo a las discusiones del templo le resultó particularmente estimulante y se grabó durante mucho tiempo en su memoria como el acontecimiento más importante del final de su infancia y del principio de su juventud. Esta fue la primera oportunidad que tuvo de disfrutar de unos pocos días de vida independiente, de la alegría de ir y venir, sin sujeción ni restricciones. Este breve periodo viviendo a su aire durante la semana siguiente a la Pascua fue el primero totalmente libre de obligaciones que había disfrutado nunca. Pasaron muchos años antes de que volviera a disponer, aunque fuera por un poco tiempo, de un periodo semejante libre de todo sentido de la responsabilidad. Si recuerdan ustedes, la clase pasada estuvimos hablando acerca de las responsabilidades que llevaba Jesús ya encima de él desde mucho tiempo antes de que él siquiera llegara a la adolescencia, porque ya también tenía hermanos menores y pues estaba muy pero muy responsabilizado en sí por parte de la familia de esos hermanos menores, y también igual de llevar a cabo cierto tipo de actividades ya con José dentro de lo que era su actividad profesional. Ya estaba incorporándose precisamente a las actividades de José, estar yendo a la escuela, aprender lo que le enseñaban en la escuela, pero más sin embargo ese aprendizaje profundo que tuvo al contar él con el único ejemplar de las escrituras diferente al que tenían en el templo de Jerusalén. O sea, en todo Israel no tenían otra copia de las escrituras como la que tenía Jesús. Entonces, todo esto pues hizo crecer la responsabilidad de Jesús, y pues la verdad es que fue muy, pero muy grande todo esto que resultó ser el viaje, porque se dedicó específicamente a lo que tenía que dedicarse. Las mujeres asistían rara vez a las fiestas de la Pascua en Jerusalén porque no requerían de su presencia, mas sin embargo Jesús se negó prácticamente a partir a menos que su madre los acompañara. Entonces cuando ella se decidió a ir, o sea que aceptó, muchas mujeres de Nazaret se sintieron motivadas para hacer el viaje, de manera que la expedición pascual contenía en proporción con los hombres el mayor número de mujeres que jamás había salido nunca de Nazaret
hacia las fiestas de la Pascua en Jerusalén. En el camino de Jerusalén los viajeros cantaron de vez en cuando el Salmo 130. Desde el momento en que salieron de Nazaret hasta que llegaron a la cima del Monte de los Olivos, Jesús experimentó todo el tiempo la tensión de la expectativa durante toda su alegre infancia. Había oído hablar con respecto de Jerusalén y de su templo. Ahora iba pronto a contemplarlos en la realidad visto desde el Monte de los Olivos, y al observarlo más de cerca, desde el exterior, el templo había colmado con creces lo que Jesús esperaba, pero una vez que traspasó las puertas sagradas, la gran desilusión empezó. En compañía de sus padres, Jesús atravesó los recintos del templo para reunirse con el grupo de los nuevos hijos de la ley. Que estaban a punto de ser consagrados como ciudadanos de Israel. Se sintió un poco decepcionado por el comportamiento general de la gente en el templo. Pero la primera gran conmoción del día se produjo cuando su madre los dejó para dirigirse a la galería de las mujeres. A Jesús nunca se le había ocurrido que su madre no lo acompañaría a las ceremonias de la consagración, y estaba completamente indignado porque ella tuviera que soportar una discriminación tan injusta. Estaba enormemente enfadado por esto, pero parte de unas palabras de protesta de su padre no dijo nada. Sin embargo, reflexionó profundamente, como lo demostraron sus preguntas a los escribas y educadores una semana después. Participó en los rituales de la consagración, pero le decepcionó su naturaleza superficial y rutinaria. Echaba de menos aquel interés personal que caracterizaba a las ceremonias de la sinagoga de Nazaret. A continuación, regresó para saludar a su madre y se preparó para acompañar a su padre en su primer recorrido por el templo y sus patios, galerías y corredores diversos. Los recintos del templo podían contener más de 200,000 creyentes a la vez, y aunque la enormidad de estos edificios, en comparación con otros que hubiera visto antes, le causó una gran impresión, estaba más interesado en meditar sobre el significado espiritual de las ceremonias del templo y del culto asociado a las mismas. Aunque muchos rituales del templo impresionaron vivamente su sentido de la belleza y de lo simbólico, continuaban decepcionándole las explicaciones de sus padres que le ofrecían sobre el significado real de estas ceremonias. En respuesta a sus múltiples preguntas penetrantes, Jesús simplemente no podía aceptar unas explicaciones sobre el culto y la devoción religiosa basadas en la creencia de un Dios lleno de ira o en cólera de Todopoderoso. Después de terminar la visita del templo, continuaron discutiendo estas cuestiones y su padre le insistía suavemente para que aceptara las creencias ortodoxas judías. Jesús se volvió repentinamente hacia sus padres y mirando a los ojos de su padre de manera suplicante, le dijo: «Padre, no puede ser verdad. El Padre que está en los cielos no puede mirar de ese modo a sus hijos desviados de la tierra. El Padre Celestial no puede amar a sus hijos menos de lo que tú me amas. Por muy imprudentes que sean mis actos, sé muy bien que nunca derramarías tu ira sobre de mí, ni descargarías tu cólera contra mí. Si tú, mi Padre terrenal, posees esos reflejos humanos de lo divino, ¿cuánto más el Padre Celestial deberá estar lleno de bondad y rebosante de misericordia? Me niego a creer que mi Padre Celestial me ame menos que mi Padre terrenal». Cuando José y María oyeron estas palabras de su hijo primogénito, se quedaron en silencio. Nunca más trataron de cambiar sus ideas sobre el amor de Dios y la misericordia del Padre que está en los cielos. Jesús visita el templo.
A Jesús le disgustó y le repugnó el espíritu de irreverencia que observó en todos los patios del templo que recorrió. Estimaba que la conducta de las multitudes en el templo no era consecuente con el hecho de estar presentes en la casa de su padre. Pero recibió el mayor golpe de su joven vida cuando su padre lo acompañó al patio de los gentiles, donde la jerga ruidosa, las voces y las maldiciones se mezclaban indiscriminadamente con el balido de las ovejas y la cháchara ruidosa que revelaba la presencia de los cambistas y de los vendedores de animales para los sacrificios y otras mercancías diversas. Pero por encima de todo, su sentido de lo adecuado se vio ultrajado al observar las frívolas cortesanas que se pavoneaban en este recinto del templo, iguales a las mujeres repintadas que había visto tan recientemente en una visita a Séforas. Esta profanación del templo suscitó toda su indignación juvenil y no titubeó en expresárselo claramente a José. Jesús admiraba la atmósfera y el servicio del templo, pero le disgustaba la fealdad espiritual que observaba en el rostro de tantos adoradores irreflexivos. A continuación, descendieron al patio de los sacerdotes, bajo el borde rocoso durante el templo. Dentro estaba el altar para observar la matanza de los rebaños de animales y las atribuciones. En la fuente de bronce para lavar la sangre de las manos de los sacerdotes que oficiaban la masacre. El pavimento manchado de sangre, las manos ensangrentadas de los sacerdotes y el gemido de los animales agonizantes sobrepasaron lo que podía soportar este muchacho amante de la naturaleza. El terrible espectáculo descompuso a este joven de Nazaret. Se agarró al brazo de su padre y lo rogó que lo sacara de ahí. Regresaron atravesando el patio de los gentiles. Incluso las risas groseras y las bromas profanas que escuchó allí fueron un alivio después de lo que acababa de presenciar. José vio cuánto habían afectado a su hijo los ritos del templo y lo llevó sabiamente a ver la hermosa puerta, la puerta artística hecha con bronce corinto. Pero Jesús ya había visto bastante para esta primera visita al templo. Regresaron al patio superior en busca de María y caminaron durante una hora al aire libre, lejos del gentío, mirando el palacio asmoneo, la residencia imponente de Herodes y la torre de los guardias romanos. Durante este paseo, José explicó a Jesús que solo los vecinos de Jerusalén tenían permiso para asistir a los sacrificios diarios del templo y que los habitantes de Galilea solo venían al templo 3 veces al año para participar en el culto. En la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, 6 semanas después de la Pascua, y en la fiesta de los tabernáculos en octubre. Estas fiestas habían sido establecidas por Moisés. Analizaron a continuación las dos últimas fiestas establecidas, la de la dedicación a la del Purim. Después regresaron a su alojamiento y se prepararon para celebrar la Pascua. 5 familias de Nazaret habían sido invitadas por la familia de Simón de Betania, o se unieron a ella para celebrar la Pascua. Simón había comprado el cordero pascual para todo el grupo. La masacre de un número tan enorme de estos corderos es lo que había afectado tanto a Jesús en su visita al templo. Habían planeado comer la Pascua con los parientes de María, pero Jesús persuadió a sus padres para que aceptaran la invitación de ir a Betania. Aquella noche se reunieron para los ritos de la Pascua, comiendo la carne asada con el pan ácimo y las hierbas amargas. Como Jesús era un nuevo hijo de la alianza, se le pidió que contara el origen de la Pascua, y lo hizo muy bien, pero desconcertó un poco a sus padres con la inclusión de numerosos comentarios que reflejaban moderadamente las impresiones que habían hecho en su mente, pero reflexiva,
las cosas que había visto y oído tan recientemente. Este fue el comienzo de los 7 días de ceremonias de la fiesta pascual. Incluso, en esta fecha temprana, aunque no dijo nada a sus padres sobre el asunto, Jesús había empezado a darle vueltas en la cabeza a la idea de si sería adecuado celebrar la Pascua sin sacrificar el cordero. Estaba mentalmente seguro de que este espectáculo de la ofrenda de los sacrificios no complacía al Padre Celestial y, con el paso de los años, estuvo cada vez más resuelto a establecer algún día la celebración de una Pascua sin derramamiento de sangre. Jesús durmió muy poco aquella noche. Su descanso estuvo enormemente alterado con pesadillas de matanzas y sufrimientos. Tenía la mente aturdida y el corazón desgarrado por las inconsistencias y el carácter absurdo de la teología de todo el sistema ceremonial judío. Sus padres durmieron poco también. Estaban muy desconcertados por los acontecimientos del día que acababa de terminar. Tenían el corazón completamente trastornado por la actitud de este muchacho, que les parecía extraña y decidida. María experimentó una agitación nerviosa durante la primera parte de la noche, pero José permaneció tranquilo, aunque también estaba perplejo. Los dos temían hablar francamente con el joven de estos problemas, aunque Jesús hubiera conversado gustosamente con sus padres y se hubieran atrevido a estimularlo. Los oficios del día siguiente en el templo fueron más aceptables para Jesús y contribuyeron mucho a mitigar los recuerdos desagradables del día anterior. A la mañana siguiente, el joven Lázaro se hizo cargo de Jesús y empezaron a explorar sistemáticamente Jerusalén y los alrededores. Antes de terminar el día, Jesús había descubierto los diversos lugares alrededor del templo donde se daban conferencias de enseñanza y respondían a las preguntas de los asistentes. Aparte de algunas visitas al Santo de los Santos, donde se preguntaba maravillado qué había realmente detrás del velo de separación, la mayor parte del tiempo la pasó alrededor del templo en las conferencias de enseñanza. Durante toda la semana de la Pascua, Jesús ocupó un lugar entre los nuevos hijos del mandamiento. Esto significaba que tenía que sentarse fuera de la barrera que separaba a todas las personas que no tenían en plena ciudadanía de Israel. Como se le recordaba esta manera lo joven que era, se mantuvo y no hizo todas las preguntas que se amontonaron en su mente. Al menos se contuvo hasta que terminó la celebración de la Pascua y se levantaron las restricciones que se habían impuesto a los jóvenes recién consagrados. El miércoles de la semana de la Pascua, Jesús fue autorizado a ir a casa de Lázaro para pasar la noche en Betania. Aquella noche, Lázaro, Marta y María escucharon a Jesús disertar sobre las cosas temporales y eternas, humanas y divinas. Y desde aquella noche los tres lo amaron como si hubiera sido su propio hermano. Al final de la semana, Jesús vio menos a Lázaro porque éste ni siquiera podía entrar en el círculo exterior de las discusiones en el templo, aunque asistió a algunos discursos públicos que se pronunciaron en los patios exteriores. Lázaro tenía la misma edad que Jesús, pero en Jerusalén los jóvenes eran admitidos raramente a la consagración de los hijos de la ley antes de que cumplieran los 13 años de edad. Durante la semana de la Pascua, los padres de Jesús encontraron repetidas veces a su hijo sentado a solas y profundamente pensativo, en su joven cabeza entre las manos. Nunca lo habían visto comportarse de esa manera y estaban dolorosamente perplejos, sin saber hasta qué punto la confusión reinaba en su mente y la perturbación en su espíritu a causa de la experiencia que estaba atravesando. No sabían qué hacer. Se alegraban de que terminara la semana de la Pascua y deseaban ver a su hijo que actuaba de manera extraña, felizmente de regreso en Nazaret. Día tras día, Jesús volvía a pensar en todos sus problemas. Al final de la semana ya había efectuado muchos ajustes, pero cuando llegó a la hora de regresar a Nazaret, su joven mente aún hervía de perplejidad y estaba acosada por un montón de preguntas sin respuestas y de problemas sin resolver.
Antes de que José y María partieran de Jerusalén, tomaron las medidas oportunas en compañía del Maestro de Jesús de Nazaret para que Jesús regresara a Jerusalén cuando cumpliera los 15 años. A fin de empezar un largo ciclo de estudios en una de las academias rabínicas más famosas. Jesús acompañó a sus padres y a su profesor en sus visitas a la escuela, pero los tres se entristecieron al observar la indiferencia que aparentaba ante todo lo que hacían y decían. María estaba profundamente apenada por sus reacciones a la visita a Jerusalén y José enormemente perplejo por los extraños comentarios y la conducta insólita del muchacho. Después de todo, la semana de la Pascua había sido un gran acontecimiento en la vida de Jesús. Había disfrutado de la oportunidad de conocer a decenas de muchachos de su misma edad, candidatos como él a la consagración, y utilizó estos contactos como medio para enterarse de cómo vivía la gente en Mesopotamia, en el Turquestán, y Partía, así como en las provincias más occidentales de Roma. Ya conocían bastante bien cómo se desarrollaba la vida de los jóvenes de Egipto y de las otras regiones cercanas a Palestina. En aquel momento había miles de jóvenes en Jerusalén, y el muchacho de Nazaret conoció personalmente y entrevistó de manera más o menos extensa a más de 150 personas distintas. Estaba particularmente interesado por los que venían de Extremo Oriente y de los países lejanos de Occidente. Como resultado de estos intercambios, el joven empezó a sentir el deseo de viajar por el mundo con objeto de aprender cómo trabajaban los diversos grupos de contemporáneos para ganarse la vida. El grupo de Nazaret había acordado reunirse cerca del templo a media mañana del primer día de la semana después de terminar la fiesta pascual. Así lo hicieron y emprendieron su viaje de regreso a Nazaret. Jesús había entrado en el templo para escuchar los debates, mientras sus padres aguardaban la llegada de sus compañeros de viaje. La compañía se dispuso a partir enseguida, con los hombres formando un grupo y las mujeres otro. Como tenían la costumbre de hacer en sus viajes de ida y vuelta a las fiestas de Jerusalén, Jesús había venido a Jerusalén en compañía de su madre y de las mujeres. Pero ahora, como era un joven consagrado, se suponía que harían el viaje de vuelta a Nazaret con su padre y los hombres. Mientras el grupo de Nazaret partía hacia Betania, Jesús se había quedado en el templo completamente absorto en una discusión sobre de los ángeles, totalmente inconsciente de que había pasado la hora de la partida de sus padres. No se dio cuenta de que se había quedado atrás hasta el mediodía, hora en que se suspendían las conferencias del templo. Los viajeros de Nazaret no se dieron cuenta de la ausencia de Jesús porque María suponía que viajaba con los hombres, mientras que José pensaba que iba con las mujeres, puesto que había ido a Jerusalén con las mujeres, conduciendo el asno de María. No descubrieron su ausencia hasta que llegaron a Jericó y se prepararon para pasar la noche. Después de preguntar a los rezagados del grupo que iban llegando a Jericó y de haberse enterado que ninguno de ellos había visto a su hijo, pasaron la noche en blanco, haciendo conjeturas sobre de qué podría haberle ocurrido, mencionando muchas de sus reacciones insólitas ante los acontecimientos de la semana pascual, y regañándose suavemente el uno al otro por no haberse asegurado de que estaba en el grupo antes de salir de Jerusalén. Mientras tanto, Jesús había permanecido en el templo durante toda la tarde. Escuchando las discusiones y disfrutando de un ambiente más tranquilo y decoroso, puesto que las grandes multitudes de la semana pascual casi habían desaparecido. Al concluir las discusiones de la tarde, en las cuales no participó, Jesús se dirigió a Betania, donde llegó en el preciso momento en que la familia de Simón se disponía a cenar. A los tres jóvenes les encantó acoger a Jesús, que pasó la noche en casa de Simón. Los vio muy poco durante la velada, pasando la mayor parte del tiempo meditando a solas en el jardín. Al día siguiente, Jesús se levantó temprano
y se encaminó hacia el templo. Se detuvo en la cima del Olivete y lloró por el espectáculo que contemplaban sus ojos, el de un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado por las tradiciones y viviendo vigilado por las legiones romanas. Por la mañana temprano ya se encontraba en el templo, decidido a participar en los debates. Mientras tanto, José y María también se habían levantado al amanecer con la intención de desandar el camino hasta Jerusalén. Primero, se dirigieron apresuradamente a la casa de sus parientes, donde se habían alojado en familia durante la semana pascual, pero sus indagaciones revelaron que nadie había visto a Jesús. Después de buscarlo todo el día sin encontrar su rastro, regresaron a casa de sus parientes para pasar la noche. En la segunda conferencia, Jesús se había atrevido a hacer preguntas y participó en las discusiones del templo de una manera sorprendente, aunque siempre compatible con su juventud. A veces, sus preguntas incisivas ponían un poco en aprieto a los maestros eruditos de la ley judía, pero mostraba tal espíritu de cándida honradez, unido a una sed evidente de aprender, que la mayoría de los maestros del templo estaban dispuestos a tratarle con consideración. Pero cuando se atrevió a poner en duda que fuera justo ordenar a muerte a un gentil embriagado que se había extraviado fuera del patio de los gentiles, penetrando inadvertidamente en los recintos prohibidos supuestamente sagrados del templo, uno de los maestros más intolerantes se impacientó y por las críticas implícitas del muchacho lo miró con el ceño fruncido y le preguntó: ¿cuántos años tenía? Jesús le replicó: me faltan poco más de 4 meses para cumplir los 13 años. Entonces añadió el maestro, ahora encolerizado: ¿por qué estás aquí, si no tienes edad para ser un hijo de la ley? Cuando Jesús explicó que había sido consagrado durante la Pascua y que era un estudiante graduado de la escuela de Nazaret, los maestros replicaron al unísono, con aire burlón: deberíamos haberlo sabido, es de Nazaret. Pero el presidente afirmó que Jesús no tenía la culpa de que los dirigentes de la sinagoga de Nazaret lo hubieran graduado formalmente a los 12 años, en lugar de a los 13. Aunque algunos de sus detractores se levantaron y se fueron, se decidió que el muchacho podía continuar tranquilamente como alumno en las discusiones del templo. Cuando terminó esta segunda jornada en el templo, Jesús fue otra vez a Betania para pasar la noche, y salió de nuevo al jardín para meditar y orar. Era evidente que su mente estaba ocupada en la meditación del problema y de problemas importantes. Durante el tercer día de Jesús en el templo, con los escribas y maestros, se congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este joven de Galilea para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho confundir a los sabios de la ley. Simón también vino desde Betania para observar lo que hacía este muchacho. Durante toda la jornada, José y María continuaron buscando ansiosamente a Jesús e incluso entraron varias veces en el templo, pero nunca se les ocurrió escudriñar los diversos grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraron casi al alcance de su voz fascinante. Antes de terminar el día, toda la atención del principal grupo de debate del templo se había concentrado en las preguntas de Jesús. Entre sus muchas preguntas se encontraban las siguientes: ¿qué hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo? ¿Por qué las madres de Israel deben estar separadas de los creyentes varones en el templo? Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué toda esta carnicería de animales para obtener el favor divino? ¿Se ha interpretado erróneamente la enseñanza de Moisés? Puesto que el templo está consagrado al culto del Padre Celestial, ¿no es incongruente tolerar la presencia de aquellos que se dedican al trueque y al comercio mundanos? ¿Será el Mesías esperado un príncipe temporal que ocupará el trono de David o actuará como la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? A lo largo de todo el día, los espectadores se maravillaron con estas preguntas, pero ninguno estaba asombrado más que Simón.
Durante más de 4 horas, este joven de Nazaret acosó a aquellos maestros judíos con preguntas que daban qué pensar y sondeaban el corazón. A lo largo de todo el día, transmitía sus enseñanzas con las preguntas que hacía. Por medio del planteamiento hábil y sutil de sus preguntas, conseguía simultáneamente desafiar sus enseñanzas y sugerir las suyas propias. En su manera de preguntar, combinaba con tal encanto la sagacidad y el humor que se hacía amar incluso por aquellos que se indignaban más o menos por su juventud. Siempre era totalmente honrado y considerado cuando afectaba estas características, con estas preguntas penetrantes. Durante esta tarde memorable en el templo mostró su reticencia, confirmada en todo su ministerio público posterior, a sacar ventaja desleal de un adversario. Como adolescente y más tarde como hombre, parecía estar completamente libre de todo deseo egoísta de ganar una discusión simplemente por el placer de triunfar sobre sus compañeros por medio de la lógica. Una sola cosa le interesaba de manera suprema: proclamar la verdad eterna y efectuar así una revelación más completa de Dios eterno. Cuando terminó el día, Simón y Jesús regresaron a Betania. Durante la mayor parte del camino, el hombre y el niño guardaron silencio. Jesús se detuvo de nuevo en la cima del Olivete, pero al contemplar la ciudad y su templo no lloró. Solamente inclinó la cabeza en un gesto de devoción silenciosa. Después de la cena en Betania, rehusó una vez más unirse a la alegre reunión. En lugar de eso, salió al jardín, donde permaneció hasta altas horas de la noche. Se esforzó inútilmente en elaborar un plan definido para abordar el problema de su misión en la vida y para escoger la mejor manera de trabajar para revelar a sus compatriotas espiritualmente ciegos un concepto mejor, más hermoso del Padre Celestial, y liberarlos así de su terrible esclavitud a la ley, a los ritos, a las ceremonias y a las tradiciones arcaicas. Pero la luz esclarecedora no se le presentó a este joven que buscaba la verdad. Jesús había olvidado extrañamente de sus padres terrenales. Incluso en el desayuno, cuando la madre de Lázaro comentó que sus padres debían estar llegando ahora al hogar, Jesús no pareció darse cuenta de que estarían un poco preocupados porque él se había quedado atrás. De nuevo, se dirigió hacia el templo, pero no se detuvo en la cima del Olivete para meditar. Durante las discusiones de la mañana, dedicaron mucho tiempo a la ley y a los profetas, y los maestros se asombraron de que Jesús conociera también las escrituras tanto en hebreo como en griego, pero estaban más perplejos por su juventud que por su conocimiento de la verdad. En la conferencia de la tarde apenas habían empezado a responder a su pregunta sobre de la finalidad de la oración cuando el presidente invitó al muchacho a que se acercara, y una vez sentado a su lado, le pidió que expusiera su propio punto de vista respecto a la oración y la adoración. La noche anterior, los padres de Jesús habían oído hablar de un extraño joven que se batía muy hábilmente con los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que este muchacho pudiera ser su propio hijo. Casi habían decidido dirigirse a la casa de Zacarías, pues se imaginaban que Jesús se podría haber ido allí para ver a Isabel y a Juan. Pensando que Zacarías quizás estuviera en el templo, se detuvieron allí camino de la ciudad de Judá. Mientras deambulaban por los patios del templo, imaginaron su sorpresa, imagínense ustedes, y asombro cuando reconocieron la voz del muchacho extraviado y lo vieron sentado entre los maestros del templo. José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta a su temor y ansiedad, largo tiempo reprimidos. Se abalanzó hacia el joven que ahora se había levantado para saludar a sus sorprendidos padres y les dijo: «Hijo mío,
¿Por qué nos has tratado así? Hace ya más de 3 días que tu padre y yo te buscamos angustiados. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver qué iba a contestar. Su padre lo miraba con desaprobación, pero no dijo nada. Hay que recordar que se suponía que Jesús era un hombre joven. Había terminado la escolaridad normal de un niño. Había sido reconocido como hijo de la ley y había recibido la consagración como ciudadano de Israel. Sin embargo, su madre le regañaba duramente delante de todo el público reunido, precisamente en mitad del esfuerzo más serio y sublime de su joven vida, poniendo fin de manera poco gloriosa a una de las mayores oportunidades que jamás se le habían presentado de enseñar la verdad. Prediquen la rectitud y revelen el carácter amoroso de su Padre Celestial. Pero el joven se mostró a la altura de las circunstancias. Si tenéis en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, entenderán mejor preparados para examinar la sabiduría de la respuesta del chico a la reprimenda intencionada de su madre. Después de reflexionar un momento, Jesús le dijo: ¿Por qué me has buscado durante tanto tiempo? ¿Acaso no esperaban encontrarme en la casa de mi padre? Puesto que ha llegado la hora de que me ocupe yo de los asuntos de mi padre. Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del muchacho. Todos se alejaron en silencio y lo dejaron a solas con sus padres. El joven suavizó enseguida la embarazosa situación de los tres, diciendo tranquilamente: Vamos, padres míos, cada cual ha hecho lo que consideraba mejor. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas. Regresemos a casa. Partieron en silencio y por la noche llegaron a Jericó. Solo se detuvieron una vez en la cima del olivete, donde el joven levantó su cayado hacia el cielo y, temblando de los pies a la cabeza, con la agitación de una intensa emoción, dijo: «Oh Jerusalén, Jerusalén y sus habitantes, cuán esclavizados están, sometidos al yugo romano y víctimas de sus propias tradiciones. Pero volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud». Durante los 3 días de viaje hasta Nazaret, Jesús no dijo casi nada. Sus padres tampoco hablaron mucho en su presencia. Estaban realmente desorientados por la conducta de su hijo primogénito, pero atesoraban sus palabras en su corazón, aunque no pudieran comprender plenamente su significado. Al llegar al hogar, Jesús hizo una breve declaración a sus padres, reiterándoles su afecto y dándoles a entender que no tenían que temer, pues no volvería a ocasionarles nuevas ansiedades en su conducta. Concluyó esta importante declaración diciendo: «Aunque debo hacer la voluntad de mi Padre Celestial, también obedeceré a mi Padre terrenal. Esperaré a que llegue mi hora». Aunque mentalmente Jesús rehusaba muchas veces aprobar los esfuerzos bien intencionados por parte de sus padres, pero desencaminados, por dictarle el rumbo de sus reflexiones o establecer el plan de su obra, en la tierra. Sin embargo, de todas las maneras compatibles con su consagración a hacer la voluntad de su Padre paradisiaco, se conformaba con mucho agrado a los deseos de su Padre terrenal y a las costumbres de su familia carnal. Incluso cuando no podía probarlos, hacía todo lo posible por conformarse a ellos. Era un artista en el asunto de conciliar su consagración al deber de sus obligaciones de lealtad familiar y de servicio social. José estaba perplejo, pero María, después de reflexionar sobre estas experiencias, se sintió fortificada. Acabando por considerar las palabras de Jesús en el olivete como proféticas de la misión mesiánica de su Hijo como libertador de Israel, se dedicó con renovada energía a moldear los pensamientos de Jesús dentro de canales nacionalistas y patrióticos, y recurrió a la ayuda de su hermano, al tío favorito de Jesús,
de todas las maneras posibles. La madre de Jesús se dedicó a la tarea de preparar a su hijo primogénito para que asumiera el mando de los que querían restaurar el trono de David y rechazar para siempre el yugo de la esclavitud política de los gentiles. María estaba plenamente consciente de la misión de Jesús. Lo que no sabía era cómo es que Jesús tendría que llevar a cabo esta misión. Pero definitivamente, y si hacemos nosotros reflexión en todo lo que ha venido aconteciendo, vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que este fue el verdadero motivo, hablemos carnalmente o mentalmente, para que Jesús iniciara así pues su misión. Jesús no podía quedarse como cualquier hijo de vecino, como cualquier hijo de algún judío. Él no se podía quedar así. Él tenía que buscar en dónde estaba la verdad. Él tenía que buscar en dónde estaba el problema. Tenía que encontrar cuáles eran las diferencias que existían desgraciadamente entre todos los hombres. No solamente dentro del pueblo judío, sino a nivel general. ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la cuestión económica? ¿Por qué todo lo que nos afecta, inclusive todavía hoy en día? Y que sigue siendo tan valedero el hecho de que Jesús haya venido a encarnarse como cualquier ser humano, iniciando de cero, y haber encontrado cuáles eran las razones por las cuales los seres humanos estamos tan atados a algo que no nos deja superarnos. Pero aquí fue donde inició precisamente su tarea de tratar de encontrar, porque esta fue su verdadera misión, tratar de encontrar la razón por las cuales el ser humano se rehúsa a aceptarlo. Sigue él, aun siendo Dios, sin entender por qué el ser humano no lo acepta. Mi nombre es Genaro Rocha y estoy encantado de estarles dando este curso. Y aunque la clase de hoy ha sido un tanto corta, lo que nos queda a nosotros más bien es meditar acerca de esta visita que hizo Jesús al templo, de todo lo que él estuvo aprendiendo de los maestros que estaban ahí, pero después su respuesta a todas estas situaciones que se presentaron y cómo es que no pudieron contestar a sus preguntas. Así como nos hemos venido preguntando de todo lo que estamos estudiando en este bloque de cursos, que es precisamente las ciudades enigmáticas de Hermes, la vida de Jesús, todo lo que no te han contado de Jesús. También igual, pues lo que es la regresión a vidas pasadas. Tantas cosas que no nos han querido contar. Más que nada porque precisamente ataca los intereses de estas personas. Es una tristeza y es una lástima. Meditemos entonces en todo esto que acabamos de escuchar de lo que él dijo dentro del templo. Y estas preguntas que precisamente estableció y que son bastante valederas, ¿sí? Esas grandes preguntas, esas incógnitas que puso ahí, que nadie le pudo contestar. El simple hecho de que, ¿por qué las mujeres no pueden entrar al templo? ¿Por qué las madres de Israel deben de estar separadas de los creyentes varones en el templo? Que eso es algo que hoy en día nosotros, los que somos cristianos, pues ya no nos compele, porque el hecho es de que hasta hoy en día, ya estamos en el siglo XXI, ya han pasado, ¿qué? 2000 años de esta situación, de este evento. Ya pasaron 2000 años de este evento, ¿sí? En las sinagogas judías siguen sin poder entrar las mujeres al templo. Y ya no digamos
en los templos islámicos, ¿cómo se llaman? En las mezquitas. Una mujer, pero ni por asomo puede entrar al interior de una mezquita. Tienen la obligación de hacer adoración por fuera, afuera de las mezquitas. No pueden entrar a la mezquita. A una mezquita no puede entrar alguien que no sea musulmán. Vamos, con eso se los digo todo. Sí, ok, perfecto. No hay ningún problema. A una sinagoga judía, también igual. No puede entrar alguien que no sea legítimamente judío. Está bien. Mas, sin embargo, a un templo católico, a un templo cristiano, sea de la ramificación que sea, puede entrar quien sea. A un templo budista, también igual, puede entrar quien quiera entrar. Estoy hablando ya de las tres religiones más grandes que hay. El islamismo, hay que reconocer que ya es la que tiene mucha más gente, muchos más seguidores de Alá que cristianos. El cristianismo, incluyendo el catolicismo, el judaísmo y después el budismo, pero son tres religiones y una ideología, una filosofía, porque el budismo no es una religión, Buda no estableció una religión y los que le siguieron tampoco establecieron que sea una religión, es una filosofía, ellos no tienen una deidad en sí a quien dirigirse, no hay un dios dentro de lo que es el budismo, por lo tanto, pues no hay una deidad a quien dirigirse. Así es que, pues definitivamente los que quedan en un momento dado en el entredicho de que si sí, que si no, son todos los seguidores del brahmanismo, el hinduismo, etcétera, que son millones, pero millones. ¿Por qué? Porque también igual hay una situación muy curiosa. Dentro de la India, se supone, no hay mezquitas. Dentro de la India como tal no hay mezquitas, porque precisamente por eso fue por lo que se fundó Pakistán y se fundó Bangladesh, porque todos los seguidores del islamismo se fueron hacia los extremos de la India, ¿sí? Al extremo oriente se fundó Bangladesh, bueno, lo que ahora es Bangladesh, porque también era Pakistán, nada más que después de pasado un tiempo, eh, esa parte de Pakistán se independizó, se convirtió en Bangladesh. Y del otro lado, en el lado poniente, se encuentra precisamente Pakistán, que es netamente musulmán. Y en la India, como tal, y es todo esto que estoy narrando, sucedió en los tiempos todavía de Mahatma Gandhi, cuando Nehru se indignó, se le reveló a Mahatma Gandhi, pero como Mahatma Gandhi no era de pleito ni nada, pues le dijo, bueno, pues entonces toma tus cosas y vete, salte. Si no quieres estar aquí y quieres imponer a fuerza tu ideología, pues no estás a gusto, salte. Y se fueron hacia los extremos y provocó una migración increíble. En aquel entonces estamos hablando de principios de los 50, algo así, en que pues Nehru hizo su susodicha revolución y apareció lo que fue Pakistán. Increíblemente, aunque Inglaterra ya no era el gobernante de la India, porque ya la India ya había proclamado su independencia, estuvo al tanto de que Nehru no le fuera a armar una revolución una revolución armada a Mahatma Gandhi. Entonces en la India se quedaron todas las religiones del brahmanismo, del hinduismo, etcétera, ¿sí? Y no se conformó como una religión en sí. Son muchísimas, son miles. Entonces ahí no hay manera de poder contabilizar cuántos creen en una cosa, cuántos creen en otra, como lo es precisamente estar pensando pues precisamente en lo que es el catolicismo o el cristianismo en sí en general, el islamismo, el judaísmo. No, para nada, ¿sí? Pero bueno,
Entonces la cuestión está de que Jesús aquí lo que plantea es cómo puede ser posible que no lo aceptemos, aún diciéndonos cristianos, y repito, incluido el catolicismo, aún diciéndonos cristianos, que al decir soy cristiano quiere decir que creo en Jesús, sigo el cristianismo. Bueno, aún siendo cristiano, pues no lo acepto. ¿Por qué? Pues porque no hago lo que me dejó dicho que hiciera, ¿sí? Y me la paso peleándome con el prójimo y haciendo un montón de cosas, un montón de barbaridades que no era lo que él quería. Aquí hay mucho que razonar. Escuchen la clase nuevamente para que precisamente pues entiendan todas esas preguntas que hizo, ¿sí? ¿Por qué las madres de Israel no deben de estar separadas de los creyentes varones en el templo? O sea, ¿por qué no pueden entrar? Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué toda esta carnicería de sacrificios para obtener el favor divino? Si se ha interpretado erróneamente la enseñanza de Moisés, ¿por qué se ha interpretado mal? ¿Por qué han puesto a la gente al servicio de su ley? ¿Por qué le han impuesto la ley y la religión como un yugo? Puesto que el templo está consagrado al culto del Padre Celestial, ¿no es incongruente tolerar la presencia de aquellos que se dedican al trueque y al comercio mundanos? ¿Será el Mesías esperado un príncipe temporal que ocupará el trono de David o actuará como la luz de la vida en el establecimiento de su reino espiritual? O sea, está muy cañón. Ahí hay otra pregunta por ahí al inicio. ¿Qué hay realmente en el Santo de los Santos, detrás del velo? ¿Qué hay detrás del templo? Jesús siempre se preguntó qué había ahí detrás, por qué estaba el velo, por qué no dejaban ver. ¿Sí? Ya ya el arca de la alianza ya ni existía, ya no estaba, ¿no? O sea, eso era lo que ocultaban estos cuates en el templo original de Salmón. Pero pues bueno, pues así las cosas. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de su curso de Lo que no te contaron de Jesús. Nos estamos viendo la próxima clase. Pásenla bien, sean felices por el amor de Dios, de verdad, sean felices. Hasta pronto. Tan tan.